El rechazo es doloroso. Llega como un golpe inesperado, dejando una herida en nuestro orgullo. Es un recordatorio contundente de que, sin importar cuánto nos esforcemos, no siempre seremos elegidos. Llena nuestra mente de preguntas que no tienen respuestas inmediatas, dejándonos con la inquietante sensación de no ser lo suficientemente buenos. Quedamos al borde de la duda, tentados a aferrarnos a alguien que ya nos ha dejado ir, pero, ¿y si el rechazo no es un castigo, sino más bien una puerta abierta? ¿Y si, en lugar de hundirnos, tiene el poder de revelar verdades profundas sobre nosotros mismos? Carl Jung, el gran psicólogo suizo, enseñaba que toda experiencia externa es un reflejo de algo que llevamos dentro. No es la pérdida en sí lo que más nos hiere, sino lo que esa pérdida despierta en nuestra psique. El rechazo nos obliga a confrontar nuestras sombras, nuestras inseguridades y nuestro miedo profundamente arraigado de no ser valiosos si no nos quieren. Sin embargo, más allá del dolor, el rechazo presenta una oportunidad única, nos invita a experimentar una transformación profunda. El rechazo no es simplemente un suceso desafortunado, es un rito de paso, un desafío que nos empuja a desmontar las estructuras falsas del ego, a soltar las máscaras que hemos usado para obtener validación y a redescubrir nuestro verdadero ser, una identidad que no depende de la aprobación de nadie para existir, y eso es precisamente lo que aprenderás hoy, la sabiduría simbólica de la vida, el rechazo como un reflejo del ser. Para Jung, el rechazo nunca es aleatorio. La vida opera con una inteligencia simbólica, y todo suceso externo tiene sus raíces en el mundo interno de cada individuo. Si alguien se siente completamente devastado por el rechazo, el verdadero dolor no proviene de perder a la otra persona, sino del enfrentamiento con sus propias heridas no resueltas. No es la ausencia del otro lo que nos aplasta, sino lo que esa ausencia revela de nosotros mismos. Cuando experimentamos rechazo, se activa un poderoso mecanismo psicológico que nos obliga a enfrentar las partes ocultas de nuestro ser, los aspectos que preferimos ignorar. Tal vez la persona rechazada había construido su identidad en torno a ser deseada, validada o necesitada. Cuando esa identidad se derrumba, queda expuesto un vacío interior que antes estaba cubierto por la ilusión de la aceptación externa. En muchos casos, el rechazo reactiva heridas profundas de la infancia. Tal vez la persona aprendió desde muy temprano que el amor y la aprobación eran las condiciones para tener valor. Es posible que creyera que tenía que ser suficiente para ser amada. Cuando ahora alguien le dice no, toda su sensación de valía personal parece desmoronarse. Jung sugeriría que este dolor no es algo de lo que debamos huir, sino más bien una oportunidad para mirar hacia adentro y comprender de dónde surge esta gran necesidad de validación. Cuando el rechazo se convierte en un patrón repetitivo, un mensaje del inconsciente, si el rechazo se convierte en una experiencia recurrente en la vida de alguien, no es mera coincidencia. Es un mensaje del inconsciente. La psique busca sacar a la superficie algo no resuelto que necesita atención. La persona rechazada debe preguntarse, ¿por qué busco validación de los demás para confirmar mi valía? ¿Por qué mantengo la creencia de que ser aceptado por otra persona define mi identidad? Yo nos alentaría a acercarse a su dolor con curiosidad en lugar de desesperación, a preguntarse, ¿de dónde proviene realmente este sentimiento? ¿Cuándo en el pasado me he sentido así? ¿Qué parte de mi busca desesperadamente aceptación? En estas respuestas yace la clave para transformar el rechazo de una fuente de sufrimiento a un camino de autodescubrimiento y crecimiento. Rompiendo el ego para encontrar la autenticidad. Es el ego el que clama venganza. Es el ego el que exige explicaciones, que desesperadamente busca demostrar su valía. Es la voz que susurra, sin su aceptación, no eres nada. Pero Jung comprendía que el verdadero crecimiento solo comienza cuando el ego se derrumba, cuando el individuo no tiene más remedio que enfrentar su yo auténtico.
Ese yo no depende de la aprobación externa para existir, no necesita ser elegido para sentirse completo. Entonces, el rechazo no es el final de la historia, es el inicio de un despertar. Es una invitación a ir más allá de las ilusiones que hemos construido y a abrazar una autoestima que se basa en algo mucho más poderoso que una validación pasajera. Cuando alguien experimenta rechazo, se enfrenta a dos opciones: resistirse a la realidad o rendirse ante ella. Resistirse implica obsesionarse con la otra persona, sobreanalizar cada detalle, cuestionar qué podría haberse hecho de otro modo y buscar la forma de revertir su decisión. Esto solo alimenta el ego y su necesidad insaciable de control, reforzando la ilusión de que la valía personal depende de la validación externa. Por otro lado, rendirse ante la realidad no significa darse por vencido o admitir la derrota. Significa aceptar el rechazo por lo que realmente es, una decisión de otra persona que no define el valor intrínseco de uno mismo. El ego teme el rechazo porque lo percibe como una herida mortal, un ataque a su propia existencia. No soporta la idea de ser inadecuado, de no ser elegido, de no ser validado. Sin embargo, la fuente real del dolor no es el rechazo en sí, sino el derrumbe de la identidad construida alrededor de la aprobación externa. Una persona que se define a sí misma a través de la aceptación de los demás sentirá que su propia existencia pierde sentido cuando se le niega esa validación. No obstante, es precisamente ahí donde comienza la transformación. El psicoanalista suizo Carl Jung sostendría que la respuesta más poderosa al rechazo no es volver a buscar aceptación, sino trascender la necesidad misma de ella. No hay poder más grande que el que surge cuando uno deja de depender de la validación externa para sentirse completo. La transformación real ocurre cuando un individuo deja de ver el rechazo como un ataque personal y empieza a percibirlo como una oportunidad de liberación. No se trata de eliminar el ego, sino de observarlo con claridad y entender su función en la psique. Implica desapegarse de la necesidad de aprobación y reconocer que el verdadero ser no se define por la percepción que otros tengan de él. Cuando el ego pierde su control, surge una profunda sensación de paz, plenitud e independencia emocional. El rechazo deja de ser una herida y se convierte en un regalo, una oportunidad para reconectarnos con nuestra autenticidad. Este es el proceso de convertir el dolor en individuación, un viaje hacia la autorrealización. Desde una perspectiva junguiana, el rechazo como una invitación al autodescubrimiento. Desde una perspectiva junguiana, el rechazo no es simplemente un suceso que hiere la autoestima, es una invitación al autodescubrimiento. A primera vista, puede parecer un golpe doloroso a la identidad, pero en un nivel más profundo es un llamado a la introspección. En lugar de quedarse atrapado en el sufrimiento, Jung alentaría a las personas a integrar su dolor, a mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué parte de mí está siendo llamada a la luz? El rechazo cumple una función simbólica. No es solo un no de otra persona, es un espejo que refleja el trabajo interno que debemos realizar. Tal vez revela que uno ha estado viviendo para complacer a los demás, adaptándose a expectativas externas en lugar de ser fiel a su propia esencia. Quizás pone de manifiesto que la autoestima ha estado ligada a la validación, haciendo que la persona se sienta inútil en su ausencia. O tal vez muestra que uno ha descuidado su propio potencial, buscando fuera lo que debería cultivar dentro. La individuación es el proceso de reconciliarse con uno mismo, de integrar las sombras, de forjar una identidad fuerte y auténtica. Jung argumentaría que la meta final no es ser aceptado por los demás, sino aceptarse uno a sí mismo. Cuando la identidad se construye sobre la aprobación externa, cualquier forma de rechazo puede detonar una crisis. Pero cuando alguien ha hecho un profundo trabajo interior y ha cultivado un sentido sólido de su propia valía, ninguna opinión externa tiene el poder de sacudir sus cimientos.
Transformar el dolor en individuación implica cambiar la percepción del rechazo de una señal de insuficiencia a una señal de dirección. No es un indicador de que falte algo dentro de nosotros, sino un guía hacia algo más grande. En lugar de lamentar el rechazo, podemos utilizarlo como un peldaño hacia la libertad personal, hacia la plenitud y hacia una vida en la que la autoestima ya no dependa de las elecciones de los demás, sino de nuestra propia verdad interior, inquebrantable. La falta de aceptación externa, una puerta de entrada al crecimiento interior. La falta de aceptación externa no es una maldición, ni tampoco un castigo. En realidad, es una oportunidad, una invitación a hacernos una pregunta crucial: ¿estoy viviendo alineado con mi verdadero ser, o solo trato de encajar en un molde que nunca fue para mí? A menudo se percibe el rechazo como una forma de sufrimiento, un obstáculo o incluso un ataque a la propia valía. Pero esta perspectiva es equivocada. En realidad, el rechazo no es un muro que bloquea el camino, sino una señal que nos redirige hacia una senda más auténtica para quienes realmente somos. No es un indicador de fracaso personal, sino un recordatorio de que el amor verdadero, la aceptación real y la validación profunda deben provenir primero de nuestro interior, antes de poder experimentarse plenamente en el exterior. Cuando la individuación, el proceso de convertirnos en nuestro yo más auténtico, se completa, el rechazo deja de ser una fuente de dolor. Se convierte en un peldaño, una fase necesaria en la evolución del ser. Deja de verse como una amenaza y pasa a ser una oportunidad para fortalecer la propia identidad. Quienes abrazan esta verdad descubren que las opiniones, los juicios o el desprecio de los demás ya no los sacuden, porque han construido un sentido de sí mismo inquebrantable, que no requiere validación externa para permanecer íntegro. La sabiduría del desapego. Carl Jung hablaba del desapego no como un acto de frialdad emocional, sino como una expresión de profunda sabiduría. Muchos malinterpretan el desapego, creyendo que es sinónimo de indiferencia o apatía. Pero el verdadero desapego no es ninguna de esas cosas. No es la ausencia de amor, ni la renuncia a una vida con conexiones profundas. Más bien, es la capacidad de soltar sin permitir que el alma quede destrozada en el proceso. Practicar el desapego implica comprender que ninguna relación, sin importar cuán intensa o significativa sea, define la esencia de quienes somos. Es reconocer que nuestro valor no depende de la presencia, la aprobación o la validación de otra persona. Este entendimiento es el primer paso hacia la liberación de un sufrimiento innecesario. Cuando alguien vive un rechazo, la reacción inicial suele ser de profunda pérdida. Puede sentirse como si algo muy valioso hubiera sido arrebatado. Pero Jung propondría una indagación más profunda: ¿realmente estoy lamentando la pérdida de esta persona o estoy de luto por la idea de mí que había construido en relación con ella? Esta pregunta revela una verdad oculta: en la mayoría de los casos, lo que extrañamos no es tanto a la persona en sí, sino la versión de nuestra identidad que asociábamos con ella. El dolor no se debe únicamente a su ausencia, sino a la imagen de nuestro propio valor que creíamos que esa persona nos proporcionaba. Cuando perdemos una relación, a menudo sentimos como si hubiéramos perdido una parte de nosotros mismos, pero esto es solo una ilusión. El yo permanece intacto, sin importar quién se quede o se vaya. El apego nace de una creencia falsa, la idea de que sin alguien más estamos incompletos. Surge de la suposición de que el amor solo es real cuando es correspondido, de que la validación externa es una prueba de nuestro propio valor. Pero estas son ilusiones creadas por la necesidad de seguridad del ego. El desapego no significa dejar de amar, significa aprender a amar sin poseer, sin expectativas ni dependencias. Es entender que el amor no tiene que intercambiarse en igual medida para ser verdadero. La forma más elevada de amor es aquella que existe en libertad, independiente de si se corresponde de la misma manera.
Desapegarse no es dejar de sentir, sino dejar de sufrir por expectativas impuestas. Es permitir que la vida fluya sin resistencia, aceptando lo que llega y soltando lo que se va. Supone una aceptación profunda de los ritmos naturales de la existencia, donde todo tiene su tiempo y lugar. El desapego no vacía la vida de significado, la enriquece al enseñarnos que nada esencial puede perderse jamás. Lo que es realmente nuestro nunca dependerá de la voluntad de otra persona. Cada rechazo, entonces, deja de ser un final y se convierte en un cambio de dirección. Nada se pierde verdaderamente cuando dejamos ir, porque lo que es auténticamente nuestro nunca requerirá fuerza, lucha o desesperación para seguir en nuestra vida. Cuando una persona aprende a amar sin aferrarse, comprende una verdad fundamental: su valor nunca estuvo en manos de otra persona. Su esencia permaneció intacta incluso cuando otros decidieron marcharse. Y en ese entendimiento, descubre su mayor poder, la capacidad de existir pleno y completo en sí mismo. El rechazo como demolición y renacimiento para Jung. El rechazo no era una catástrofe, sino una demolición necesaria. Sí, algo puede haberse derrumbado, pero solo para que algo más fuerte, más alineado con el verdadero ser, pueda erigirse en su lugar. No es un fracaso, es un momento decisivo, un punto de inflexión. Cuando el ego se hace añicos, el verdadero ser recibe espacio para surgir. Lo que parece ser un final es, en realidad, el comienzo de algo mucho más grande, una transformación más profunda, más significativa y más alineada con la naturaleza auténtica del alma. El rechazo no es un veredicto final sobre la valía de alguien, sino una puerta abierta hacia la autenticidad. Es una invitación a dejar de buscar la validación del mundo exterior y, en lugar de eso, a cultivar un fundamento de amor propio inquebrantable. Este momento de rechazo, por doloroso que sea, encierra una oportunidad profunda, la posibilidad de plantearnos las preguntas más importantes de todas: ¿quién soy cuando ya no me definen la aprobación ajena? ¿Cuál es mi valor más allá de lo que otros piensen de mí? Y al encontrar las respuestas, uno descubre la liberación más grande de todas, la certeza de que nada externo puede disminuir la luz que ya existe en nuestro interior. Es en ese espacio de incertidumbre donde se forja la verdadera autoestima, porque deja de depender de la mirada de los demás. Muchas personas se aferran desesperadamente a relaciones, situaciones o roles que ya no les corresponden, simplemente por temor a sentir el vacío. Resisten el cambio no porque estén realmente plenas, sino porque temen lo desconocido, el silencio que queda cuando la validación externa desaparece. Sin embargo, Carl Jung argumentaría que ese vacío no es algo a lo que debamos temerle, sino algo que deberíamos explorar. Dentro de ese aparente abismo existe una inmensa oportunidad, un espacio abierto donde podemos redescubrirnos, reconectar con los rincones olvidados de nuestra psique y cultivar una identidad que no se tambalee ante el rechazo o la indiferencia de los demás. Ese espacio, aunque intimide, ofrece la posibilidad de un crecimiento interno genuino. Cuando se desprenden las capas de la validación externa, lo que queda es la esencia pura del ser, esperando ser reconocida, comprendida y fortalecida. Jung nos recordaría que el rechazo no es un obstáculo, sino un maestro. Es una fuerza que nos impulsa a trascender la necesidad de aprobación externa y a encontrar valor intrínseco en nuestra propia existencia. Cada instante de exclusión, cada momento en que se nos pasa por alto, cada puerta que se nos cierra, es una invitación a profundizar en nuestra autoconciencia. El rechazo nos obliga a soltarnos de la ilusión de que nuestro valor depende de los demás, exhortándonos a ver que nuestra importancia siempre ha estado dentro de nosotros, independiente de cualquier validación externa. La paradoja es que cuando alguien ya no necesita ser aceptado, es cuando puede conectar con los demás de la manera más auténtica. Ya no busca relaciones por carencia o porque se siente incompleto, sino por un sentido de plenitud.
Deja de buscar a alguien que lo complete y, en cambio, recibe a quien pueda caminar a su lado como un igual. Este cambio transforma el rechazo de ser una fuente de dolor a ser un recordatorio poderoso. La verdadera fortaleza no se encuentra en que otros nos elijan, sino en elegirnos a nosotros mismos. El renacimiento después del rechazo es el momento en que se trascienden las heridas del pasado y se recupera el propio poder. En lugar de ver el rechazo como una maldición, se puede abrazar como un giro decisivo, un umbral entre la dependencia y la verdadera independencia emocional. Porque, al final, el rechazo no es el fin del camino, es el inicio de un viaje más profundo y trascendental hacia el dominio de uno mismo. Carl Jung vería esto como un rito de paso, un momento transformador que separa el ego del ser más profundo. No es un castigo ni una señal de fracaso, sino una prueba contundente que nos invita a mirar hacia adentro y darnos cuenta de que el verdadero valor nunca ha dependido de alguien más. El rechazo sacude los cimientos mismos de la psique, desmontando las ilusiones que el ego había construido con esmero. Para muchos, este proceso resulta doloroso, pues han edificado su identidad en la validación externa, en la necesidad de ser elegidos, en la falsa creencia de que los demás dictan su valor. Pero cuando esa ilusión se quiebra, surge una nueva y más grande posibilidad, un renacimiento hacia la autenticidad. La persona rechazada ahora enfrenta una oportunidad rara y poderosa de reconstruirse con una conciencia más elevada. Puede elegir no aferrarse al sufrimiento, no definirse por la herida y no perpetuar la creencia de que su felicidad depende de la validación externa. Por primera vez, puede preguntarse de verdad, ¿quién soy más allá de la opinión de los demás? Esta es la esencia del verdadero renacimiento. No es un acto de venganza ni un intento desesperado de mostrarse digno de aceptación. Es un despertar interno, la profunda comprensión de que el valor personal nunca ha estado en manos de otros. Es el instante en que uno deja de mendigar reconocimiento y empieza a construir una identidad inquebrantable. Cuando el ego se derrumba, lo que queda es la esencia pura, y esa esencia es indestructible. No necesita que la aprueben, la quieran o la reconozcan para existir en su máxima expresión. En ese estado, el rechazo deja de ser una herida al orgullo y se convierte en una revelación. Nadie puede quitarnos lo que de verdad nos pertenece. El renacimiento después del rechazo no implica endurecerse o cerrarse a los demás, sino trascender la necesidad de ser aceptado y descubrir que el verdadero poder siempre estuvo dentro. La persona que se elige a sí misma ya no teme el rechazo. Si esta perspectiva te resultó interesante y deseas explorar más sobre la profunda psicología de Carl Gustav Jung, te invito a continuar este viaje con nosotros. No olvides suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y compartirlo con quienes puedan necesitar este mensaje. Hasta el próximo video.